En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Cálculo de porcentajes. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este video es comprender a través de ejemplos cómo se realiza el cálculo de los porcentajes. Los porcentajes son razones, es decir, comparaciones entre un número y 100. Los porcentajes se usan para hablar de las partes de una cantidad total. La cantidad total se representa como 100 y decimos que es el 100%. El símbolo de porcentaje está formado por una línea en diagonal y 2 círculos. La línea diagonal está inclinada a la derecha. Uno de los círculos está sobre la línea y el otro está debajo de la línea. La idea es dividir el total que tienes en 100 grupos con la misma cantidad de elementos. El 3% significa tomar 3 grupos de los 100 que hay. Por ejemplo, si tenemos 800 pesos para los pasajes de una semana, entonces esos 800 pesos es nuestro total. A eso le llamamos 100%. Esto significa que, si repartimos esos 800 pesos en 100 bolsas, a cada bolsa le caben 8 pesos, pues 8 es el resultado de hacer 800 entre 100. Entonces, si quiero el 3% de esos 800 pesos, tomo 3 bolsas, cada una con 8 pesos, es decir, tengo 24 pesos. Recuerda que decir 100% no significa que tengamos 100 pesos. El 100% significa que es el total. Los porcentajes se usan mucho en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los descuentos de las tiendas. Cuando dicen, hoy tenemos el 20% de descuento, o en los datos de los censos poblacionales cuando dicen, la población de personas de 80 a 84 años es el 7.5%. En estos ejemplos, las cantidades representan porciones de un total. En el ejemplo de la población, al decir que el 7.5% de la población tiene entre 80 y 84 años, no significa que 7 personas y media tengan entre 80 y 84 años. Entonces, ¿cómo se calculan los porcentajes? Cálculo de porcentajes. Ya que los porcentajes son razones entre un número y 100, esto significa que se representan como una fracción. Y como siempre se comparan con 100, entonces, en la razón en la que interviene el total, la fracción tiene al 100 como denominador o como numerador. En los problemas donde necesitamos calcular porcentajes, siempre hay 3 números involucrados. Por ejemplo, si queremos saber cuánto es el 15% de 30, los números involucrados son 15, que es el primero, el 30, que es el segundo, y el 100, que es el último.
Recuerda que el 100 representa el total que tenemos y lo estamos comparando con 30. Revisemos otro ejemplo. Si nos tocó el 20% de una herencia y nos dieron 50,000 pesos, entonces, ¿de cuánto dinero es la herencia total? En este caso, el primer número es 20. El segundo es el 50,000 y el último es el 100, que representa el total de la herencia. Para calcular porcentajes, no es necesario hacerlo de las bolsas del ejemplo anterior. En el cálculo de porcentajes, se usan las proporciones directas, es decir, siempre hay una igualdad entre fracciones en las que hay una incógnita. La incógnita se puede representar con la X. Por lo tanto, siempre se va a resolver una ecuación. Revisemos los siguientes 3 ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el 25% de 600 pesos. Paso 1. Identificar la razón que tiene al total, es decir, al 100%. En este caso, queremos el 25% de 600. Entonces el total, el 100%, es el 600, porque es todo lo que tenemos. Así, la razón es 600 sobre 100. En el numerador escribimos el 600, que es el dinero, y en el denominador escribimos el 100, que es el porcentaje. Paso 2. Escribe la otra razón. Como tenemos que identificar el 25% de 600 pesos y no sabemos cuánto es, entonces el 25 está relacionado con la cantidad que no conocemos, es decir, la incógnita. Usaremos la letra X para indicar la incógnita. Así, la segunda razón estará formada por 25 y la X. En la razón anterior escribimos el dinero en el numerador y el porcentaje en el denominador. Y de la misma forma escribiremos esta razón. Si lo hacemos al revés, el cálculo será erróneo. Entonces, debemos poner el dinero en el numerador, es decir, la X. Y en el denominador tenemos que escribir el porcentaje, que es 25. Así la razón es X sobre 25. Paso 3. Escribe la proporción o la ecuación. Ya que tienes las dos razones, ahora escribe la proporción, que es la ecuación que vamos a resolver. Para lograr esto, solo igualamos las razones. Esto es, 600 sobre 100 es igual a X sobre 25. Paso 4. Resuelve la ecuación. La ecuación que tenemos es 600 sobre 100 igual a X sobre 25. Nuestro objetivo es despejar a X. En la fracción donde está X, el número que la acompaña es 25 y está en el denominador. Es decir, está dividiendo a X. Para quitarlo, tenemos que multiplicar la ecuación de ambos lados del igual por 25. Nos queda 25 por la fracción 600 sobre 100 igual a 25 por la fracción X sobre 25. Siguiendo las reglas de la multiplicación de fracciones, esto nos queda como 25 por 600
sobre 100 igual a X. Al resolver la multiplicación de 25 por 600, el resultado es 15,000. Entonces, la ecuación queda como 15,000 sobre 100 igual a X. Al resolver la división 15,000 entre 100, nos da 150. Es decir, X vale 150. Esto significa que el 25% de 600 es 150. Ejemplo 2. Una cantante recibe el 35% de las ganancias de la venta de cada disco. A la cantante le entregan 90 pesos por cada disco que vende. ¿Cuánto cuesta cada disco? En este caso, el problema pregunta por el precio total del disco, es decir, por el 100%, y la información que nos dan es el 35%. Este tipo de problemas se resuelven igual, con una proporción, solo que ahora la incógnita es el valor del 100%. Revisemos los pasos para resolverlo. Puedes usar tu calculadora para hacer las operaciones. Recuerda que lo importante es que comprendas los pasos para resolver el problema. Paso 1. Identificar la razón que tiene al total, es decir, al 100%. En este caso, el precio por disco es la cantidad que no conocemos, es decir, la incógnita, y la representamos con la letra X. Por eso, forma parte de la razón que tendrá al 100%. Así la razón es X sobre 100. En el numerador, escribimos la X, que es el precio por disco, y en el denominador, escribimos el 100, que es el porcentaje que corresponde al precio total. Paso 2. Escribe la otra razón. En el problema, se indica que la cantante recibe el 35% de cada disco y que le dan 90 pesos. Eso significa que esos 90 pesos representan el 35%. Así, la segunda razón estará formada por 35 y 90 pesos. En la razón anterior, escribimos el dinero en el numerador y el porcentaje en el denominador, y de la misma forma escribiremos esta razón. Si lo hacemos al revés, el cálculo será erróneo. Entonces, debemos poner el dinero, los 90 pesos, en el numerador. Y en el denominador tenemos que escribir el porcentaje, que es 35. Así la razón es 90 sobre 35. Paso 3. Escribe la proporción o la ecuación. Ya que tienes las dos razones, ahora escribe la proporción, que es la ecuación que vamos a resolver. Para lograr esto, solo igualamos las proporciones. Esto es, X sobre 100 es igual a 90 sobre 35. Paso 4. Resuelve la ecuación. La ecuación que tenemos es X sobre 100 igual a 90 sobre 35. Nuestro objetivo es despejar a X. En la fracción donde está X, el número que la acompaña es 100 y está en el denominador. Es decir, está dividiendo a X. Para quitarlo, tenemos que multiplicar la ecuación de ambos lados del igual por 100. Nos queda 100 por la fracción
x sobre 100 igual a 100 por la fracción 90 sobre 35. Siguiendo las reglas de la multiplicación de fracciones, esto nos queda x igual a 90 por 100 sobre 35. Al resolver la multiplicación de 90 por 100, el resultado es 9000. Entonces la ecuación es x igual a 9000 sobre 35. Al resolver la división 9000 entre 35, nos queda 257.142 pesos aproximadamente. Es decir, x vale 257.142. Esto significa que el precio de cada disco es de 257.142 pesos. Ejemplo 3. En una empresa, las ganancias de este año fueron de 2.500.000 pesos. La dirección quiere que para el próximo año las ganancias aumenten el 30%. ¿De cuánto deben ser las ganancias? En este caso, el total de dinero ganado es 2.500.000 pesos. Este es el 100%. La petición de la dirección de ganar 30% más el próximo año la podemos representar como 130%. Es decir, lo que ganaron este año, el 100%, más 30% de esas ganancias. Entonces, debemos calcular cuánto es el 130% de 2.500.000 pesos. Es decir, hay que calcular algo más grande que el 100% y se hace de la misma forma que en los ejercicios anteriores. Vamos a escribir una proporción con una incógnita y a resolver esa ecuación. Revisemos los pasos para resolver el problema. Puedes usar tu calculadora para hacer las operaciones. Recuerda que lo importante es que comprendas los pasos para resolver el problema. Paso 1. Identificar la razón que tiene al total, es decir, al 100%. En este ejemplo, el total es la ganancia de este año, que es 2.500.000, y por lo tanto, eso es el 100%. Esta razón tendrá entonces a 2.500.000 y al 100. Así la razón es 2.500.000 sobre 100. En el numerador escribimos el dinero total de las ganancias y en el denominador escribimos el 100, que es el porcentaje que corresponde al total. Paso 2. Escribe la otra razón. En el problema se indica que la ganancia para el próximo año debe ser 30% más que la de este año, es decir, 130%. Y como no sabemos cuánto dinero es este porcentaje, entonces el 130% está relacionado con la incógnita. Así, la segunda razón estará formada por x y 130. En la razón anterior, escribimos el dinero en el numerador y el porcentaje en el denominador. Así que para escribir esta razón, lo tenemos que hacer igual. Si lo hacemos al revés, el cálculo será erróneo. Entonces, debemos poner el dinero, la x, en el numerador. Y en el denominador, tenemos que escribir el porcentaje, que es 130. Así la razón es x sobre 130. Paso 3. Escribe la proporción o la ecuación.
Ya que tienes las dos razones, ahora escribe la proporción, que es la ecuación que vamos a resolver. Para lograr esto, solo igualamos las proporciones. Esto es, 2.500.000 sobre 100 igual a x sobre 130. Paso 4. Resuelve la ecuación. La ecuación que tenemos es 2.500.000 sobre 100 igual a x sobre 130. Nuestro objetivo es despejar a x. En la fracción donde está x, el número que la acompaña es 130 y está en el denominador. Es decir, está dividiendo a x. Para quitarlo, tenemos que multiplicar la ecuación de ambos lados del igual por 130. Nos queda como 130 por la fracción 2.500.000 sobre 100 igual a 130 por la fracción x sobre 130. Siguiendo las reglas de la multiplicación de fracciones, esto nos queda como 130 por 2.500.000 entre 100 igual a x. Al resolver la multiplicación de 130 por 2.500.000, el resultado es 325 millones. Entonces, la ecuación queda como 325 millones sobre 100 igual a x. Al resolver la división 325 millones entre 100, nos queda 3.250.000. Es decir, x vale 3.250.000. Esto significa que la ganancia de la empresa para el próximo año debe ser de 3.250.000 pesos. Glosario. A continuación se presenta la explicación de 3 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Uso del símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje se utiliza para representar porciones de un total en diferentes situaciones. Por lo tanto, no siempre el símbolo de porcentaje representa un descuento. Término 2. Razones. Son fracciones en las que se realiza una comparación entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, en la razón 25 sobre 8 se está comparando el 25 con el 8. Término 3. Proporciones directas. Es la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, la siguiente igualdad es una proporción directa. 20 sobre 5 igual a 60 sobre 15. Recuerda que las fracciones deben tener el mismo valor. En este ejemplo, 20 sobre 5 vale 4 y 60 sobre 15 también vale 4. Esto fue todo con respecto al tema cálculo de porcentajes. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. García, N.A. 2012. Representaciones simbólicas y algoritmos. Primera edición, CEP. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.